Hola, de acuerdo con la secuencia que enunciamos, en esta tercera clase de equilibrio químico analizaremos el efecto de la temperatura en el equilibrio, más específicamente, la dependencia de la constante de equilibrio Kt con la temperatura. También analizaremos la dependencia de energía libre del sistema con el avance de la reacción. Para simplificar y no hacer una clase tan larga, dividiremos en dos esta tercera clase. Y en esta clase 3A de equilibrio químico, solo analizaremos el efecto de la temperatura en la constante de equilibrio. En la clase anterior de equilibrio químico, vimos que para una reacción química general en un sistema de gases reales a temperatura y presión constantes, cualquier cambio diferencial de la energía libre del sistema respecto a un cambio diferencial en el grado de avance es igual a la energía libre de esta reacción química, la que a su vez es igual a la energía libre de reacción estándar más el término que agrupa el alejamiento de los componentes de la condición estándar, que es RT por el logaritmo de la productoria de la fugacidad de los I componentes dividida por la presión estándar, elevado a este cociente al exponente en U sub I del componente I en la reacción química. A esta productoria la llamamos Q mayúscula. Esta expresión general es universalmente válida. Cuando estamos en el equilibrio es porque se alcanzó el mínimo de energía libre del sistema. En este punto, la derivada de energía libre respecto del avance es cero, y si el avance de la reacción aumenta o disminuye, la energía libre aumenta. En este punto, llamamos a Q Kt. Kt es una constante de equilibrio, que es igual a la productoria de la fugacidad en el equilibrio del componente I sobre la preestándar, elevado al exponente estequiométrico nu sub I. A partir de la ecuación 1, y sabiendo que en el equilibrio la derivada de g respecto del avance es cero, llegamos entonces a que Kt es igual al exponencial de menos el delta G estándar de reacción sobre RT. Como delta G estándar está determinada a una presión estándar y no depende de la composición del sistema, entonces Kt solo va a ser función de la temperatura, por eso es que la llamamos Kt, y la derivada de Kt respecto de la presión va a ser cero. Analizaremos ahora la dependencia de Kt con la temperatura. Para evitar trabajar con la exponencial, aplicamos logaritmo natural a la ecuación 2, con lo que llegamos a la ecuación 3. Ahora derivamos esta ecuación respecto de la temperatura y llegamos a la ecuación 4. De esta ecuación, lo que tenemos que resolver es la derivada de delta G estándar de reacción respecto de la temperatura. Una aclaración que no hemos hecho aún. El delta G estándar de reacción es una propiedad intensiva y está en base molar. Tiene unidades de energía por mol. Continuamos ahora. Entonces, para resolver la derivada delta G estándar de reacción respecto de la temperatura, utilizamos igualdad con la sumatoria de los coeficientes estequiométricos nu sub I por el potencial químico estándar del componente I, que es solo función de la temperatura. Derivamos esta expresión de delta G de reacción y vemos que es igual a la sumatoria de los nu sub I por la derivada de mu sub I respecto de T, ya que la derivada de nu sub I respecto de T es cero. Lo que precisamos conocer ahora es la dependencia de mu I estándar respecto de la temperatura, para poder así conocer su derivada respecto de T. Partimos de la definición de mu I estándar, que según la definición de potencial químico visto durante la clase 1, es igual a la derivada de G estándar respecto de Ni a T constante. No hace falta considerar P constante, ya que las propiedades estándar están definidas por una dada presión, que es generalmente una atmósfera o un bar. La derivada del potencial químico respecto de la temperatura es igual a la derivada respecto de T de la derivada de G estándar respecto de Ni, lo que a su vez es igual a la derivada respecto de Ni de la derivada de G estándar respecto de T. Precisamos ahora conocer la derivada de G estándar respecto de T. De lo visto en termodinámica, y que repasamos en la primera clase de propiedades parciales molares, sabemos que el diferencial de G es igual a menos S por diferencial de T más V por diferencial de P. Como estamos trabajando con energía libre estándar, que es la energía libre del componente I puro a una presión estándar, la contribución de los otros componentes del sistema es cero. Como además es a una presión estándar de referencia, GI estándar no depende de la presión, por lo que el diferencial de GI estándar respecto de T es igual a la entropía estándar.
Ahora reemplazamos esto en la ecuación 8 y llegamos entonces a que la derivada del potencial químico estándar del componente I respecto de T es igual a la entropía molar estándar de este componente. Con esta definición de la derivada del potencial químico respecto de T, volvemos a la derivada de delta G estándar de reacción respecto de T. Reemplazamos la ecuación 9 en la ecuación 6 y llegamos entonces a la ecuación 10, que indica que la derivada de delta G estándar de reacción respecto de T es igual al delta de entropía estándar de reacción. Seguimos entonces reemplazando esta definición de la derivada de delta G de reacción estándar respecto de T, la reemplazamos en la ecuación 4, con lo que llegamos a la ecuación 11. Hay que destacar que el signo menos se cancela con el signo menos de la ecuación 10. Ahora sacamos factor común 1 sobre RT cuadrado y obtenemos finalmente la ecuación 12. En termodinámica han visto que el delta G se define como el delta H menos T por delta S. Aplicando esta definición a la ecuación 12, llegamos a donde queríamos llegar, que es la ecuación 13 conocida como la ecuación de Van Hoff, y que define la dependencia de la constante de equilibrio de una reacción química con la temperatura. Como vemos, la dependencia es simple y solo está dada por el delta H molar estándar de reacción. Si este delta H es positivo, es decir, si la entalpía de los productos es mayor a la de los reactivos, entonces la reacción es endotérmica y su constante de equilibrio aumenta al aumentar la temperatura. Es decir, si se consume calor durante la reacción, al aumentar la temperatura, esta aumentará su avance. Por otro lado, si el delta H de reacción es negativo, la entalpía de los productos es menor a la de los reactivos y la reacción es exotérmica, por lo que su constante de equilibrio disminuirá al aumentar la temperatura. Durante la reacción se libera calor y el avance disminuirá al aumentar la temperatura. Ahora veremos otra forma de obtener la ecuación de Van Hoff. Partimos de la relación entre Kt y delta G estándar de reacción y de la derivada de esta expresión. Lo que precisamos ahora es una expresión para la derivada de delta Gr respecto de T. Partimos de la definición de G como H menos T por S. Dividimos ambos términos por T y luego derivamos respecto de T. La derivada de H sobre T respecto de T es igual a 1 sobre T por la derivada de H respecto de T menos H sobre T cuadrado. Reemplazamos en la expresión anterior. La derivada de H respecto de T es igual a Cp, la capacidad calorífica a presión constante. Y la derivada de la entropía respecto de T es igual a Cp sobre T, con lo que el primer y el tercer término de la ecuación se cancelan. Y llegamos entonces a que la derivada de G sobre T respecto de T es igual a menos la entalpía sobre T al cuadrado, que es la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Volvemos ahora a la definición de delta G molar estándar de reacción, que es igual a la sumatoria del nu sub I por el potencial químico estándar del componente I. Pero el potencial químico estándar es por definición la energía libre molar estándar del componente I. Aplicando la ecuación de Gibbs-Helmholtz, reemplazamos la derivada respecto de T del cociente entre la energía libre molar estándar del componente I y la temperatura por la entalpía molar estándar del componente I. La sumatoria del nu sub I por los H molar estándar es el delta H molar estándar de reacción. Finalmente, reemplazamos esta igualdad en la ecuación 14 y llegamos a la ecuación de Van Hoff. Ahora analizaremos la dependencia de Kt con la temperatura empleando la ecuación de Van Hoff. Analizando esta ecuación, es claro que esto también va a implicar conocer la dependencia en el delta H molar estándar de reacción con la temperatura. Sin embargo, de la ecuación de Van Hoff tal como está planteada en la ecuación 13, no es fácil observar de una forma gráfica la dependencia de Kt con el delta H de reacción y la temperatura, ya que el valor de la derivada del logaritmo natural de Kt respecto de T depende tanto del delta H de reacción como de la temperatura. Buscaremos entonces una nueva forma de expresar la ecuación de Van Hoff. Partiremos de la relación entre la derivada de 1 sobre t, que es igual a menos 1 sobre t cuadrado por diferencial de t. Ahora, reemplazamos esta expresión en la ecuación de Van Hoff y llegamos a la ecuación 18, que es la ecuación de Van Hoff como la derivada respecto de 1 sobre t. Esta forma de expresar la ecuación de Van Hoff permite una representación simple de Kt en función de 1 sobre t. La derivada en cada punto del logaritmo natural de Kt
como función de 1 sobre t va a ser igual a menos el delta H de reacción sobre R. A continuación, analizaremos entonces la dependencia de Kt como función del delta H molar estándar de reacción. Precisamos ahora integrar la ecuación de Van Hoff, para lo cual separamos términos e integramos el término de la izquierda, el diferencial del volumen natural de Kt entre Kt a T1 y Kt a T2, mientras que al término de la derecha lo integramos entre T1 y T2. Pero para poder resolver esta integral, precisamos conocer la dependencia del delta H de reacción estándar con la temperatura. Antes de poder resolver esta integral, podemos analizar de antemano cómo será, en términos generales, la dependencia de Kt respecto del delta H de reacción estándar. A partir de la ecuación de Van Hoff, vemos que cuanto mayor sea el delta H estándar de reacción, más marcada será la dependencia de Kt con la temperatura. También vemos que, según sea el signo del delta H de reacción estándar, Kt aumentará o disminuirá con la temperatura. Empezaremos analizando el caso más simple, en el cual el delta H estándar de reacción es independiente de la temperatura. Esto podría ser un caso ideal, aunque en muchos casos es una aproximación bastante precisa cuando la diferencia entre T1 y T2 es pequeña. Si el delta H estándar de reacción es constante, entonces podemos sacar al término derecho de la integral a delta H de reacción sobre R, por lo que la diferencia entre el volumen natural de Kt a T2 y el volumen natural de Kt a T1 es igual a menos el delta H de reacción sobre R por la diferencia entre 1 sobre T2 y 1 sobre T1. Es importante destacar que no basta conocer el delta H de reacción estándar para determinar el valor de Kt a una dada temperatura. Lo que se precisa es conocer el valor de Kt a una dada temperatura y entonces sí, y en el delta H de reacción estándar se puede determinar el valor de Kt a la temperatura deseada. Cuando el delta H estándar de reacción es independiente de la temperatura, la relación entre el volumen natural de Kt y 1 sobre T es lineal, tal como lo muestra la siguiente ecuación. Generalmente, T1 es una condición estándar, para la cual se conoce la energía libre de formación de productos y reactivos, lo que permite calcular el delta G molar estándar de reacción y, con este valor, obtener el valor de Kt a T1. También podemos obtener de tablas la entalpía molar de formación de reactivos y productos y determinar así la entalpía molar de reacción, con lo que automáticamente podemos calcular Kt a la temperatura 2 deseada. En esta figura vemos las posibles dependencias del volumen natural de Kt en función de 1 sobre T para distintos valores de delta H de reacción estándar constante. Las líneas rojas corresponden a reacciones endotérmicas, para las cuales el delta H de reacción estándar es mayor que 0 y, por lo tanto, Kt aumenta al aumentar la temperatura, es decir, que 1 sobre T disminuye. Por su parte, las líneas negras corresponden a reacciones exotérmicas, para las cuales el delta H de reacción estándar es menor que 0, por lo que Kt disminuye al aumentar la temperatura. De la ecuación de Van Hoff, sabemos que la pendiente de estas líneas es igual a delta H de reacción estándar sobre R. Por ser rectas, su pendiente es constante en el rango de valores de T mostrado. También puede apreciarse que para las líneas 1, la pendiente es menor que para las líneas 2, que a su vez es menor que para las líneas 3. Esto se debe a que el valor absoluto del delta H de reacción aumenta en el orden de 1 menor que 2 menor que 3. Ahora analizaremos el caso en el que el delta H estándar de reacción no es independiente de la temperatura. En termodinámica, y también en la serie 1 de ejercicios, han visto que la derivada de la entalpía respecto de T es igual al coeficiente térmico a presión constante, o Cp. Por analogía, entonces, sabemos que la derivada del delta H molar estándar de reacción respecto de la temperatura es igual al delta Cp molar estándar, siendo este delta Cp molar estándar igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos nu sub i por los Cp molar estándar de los i componentes del sistema. En el caso anterior en que el delta H molar de reacción estándar era constante, este delta Cp era igual a 0. Para conocer la expresión del delta H estándar de reacción, precisamos integrar la expresión anterior entre un valor a una temperatura estándar y un valor cualquiera de T. En el lado derecho de la igualdad se integra el delta Cp entre T0, que es este valor estándar, y la temperatura T deseada. Integrando, obtenemos la ecuación 22, que nos da la expresión general del delta H molar estándar de reacción a cualquier temperatura en función de un parámetro constante
que es el delta H molar estándar a T0, más la integral de delta Cp entre T0 y T. Esta expresión ya la han visto en termodinámica y en física 2 y se conoce como ley de Kirchhoff. Para poder resolver completamente esta ecuación, precisamos la expresión de delta Cp en función de la temperatura. Con la expresión de delta H de reacción que obtuvimos de la ley de Kirchhoff, podemos resolver la integral de la ecuación de Van Hoff, integrando primero el término de delta Cp entre T0 y T, y luego la integral de delta H de reacción entre T1 y T2. T0 y T1 no son necesariamente iguales, si bien suelen hacerse ambos valores iguales, porque los datos que se consiguen de tabla son para condiciones estándar y suelen incluir tantos valores de entalpía como energía libre de formación, lo que permite calcular el delta H de reacción y la constante de equilibrio Kt respectivamente a esta temperatura estándar. Debe destacarse que los Cp subutilizados para calcular el delta Cp deben ser válidos para el rango de temperaturas T1 a T2 en el que vamos a analizar el valor de Kt. Por último, destacamos nuevamente que para calcular la constante Kt a una dada temperatura, vamos a precisar su valor a otra temperatura, ya que la integral de delta H de reacción sobre RT cuadrado solo da la diferencia entre los logaritmos naturales de ambas. Analicemos el caso en el que delta Cp es un valor constante, lo cual es una aproximación válida si la diferencia entre T1 y T2 es pequeña. Al ser el delta Cp constante, la sacamos fuera de la integral de diferencial T de la ecuación de Kirchhoff y el delta H estándar de reacción tiene entonces una relación lineal con la temperatura, siendo ordenada al origen el delta H de reacción a T0 menos el producto de delta Cp por T0. Reemplazamos esta ecuación de delta H estándar de reacción en la ecuación de Van Hoff e integramos. Para resumir, llamaremos alfa T0 a delta H de reacción a T0 menos delta Cp por T0. Así llegamos a esta expresión final del logaritmo natural de Kt, que tiene dos términos dependientes de la temperatura. Uno como función de 1 sobre T y otro que es función del logaritmo natural de T. Ahora veremos qué sucede cuando delta Cp es un polinomio del tipo a más b por t más c por t al cuadrado, etc. Nuevamente tenemos que resolver dos integrales para llegar a la expresión del logaritmo natural de Kt como función de la temperatura. La primera implica integrar el delta H de reacción entre una temperatura estándar T0 y T, lo que da lugar a un término constante más otro tipo A por T más B sobre 2 por T al cuadrado más C sobre 3 por T al cubo, etc. Reemplazamos ahora esta expresión de delta H de reacción en la ecuación de Van Hoff e integramos entre una temperatura T1, para la cual conocemos la constante de equilibrio, o sea Kt a T1, y una temperatura T2 a la cual la deseamos conocer, es decir Kt a T2. Y vemos que tenemos muchos términos que dependen de la temperatura. Uno tipo 1 sobre T, similar al que ya tuvimos cuando conseguimos delta H de reacción constante, aunque no es igual ya que está afectado por los términos A, B por T0, C por T0 al cuadrado, etc., que provienen del polinomio de delta Cp. Otro término tipo logaritmo natural de la temperatura, como vimos para delta Cp constante, y luego por otros términos que dependen linealmente de la temperatura, que están relacionados con el parámetro B del polinomio de delta Cp, o con T al cuadrado que está relacionado con el parámetro C. A forma de anécdota, les cuento que el hecho de que generalmente los Cp sean funciones polinómicas de la temperatura responde a que este tipo de ecuación permite un buen ajuste empírico de los resultados experimentales y que son funciones continuas y fácilmente derivables, pero que esto no implica que haya un modelo detrás de este tipo de ajustes. En esta figura del logaritmo natural de Kt versus 1 sobre T, vemos tres tipos de dependencia distinta de Kt con la temperatura, según cómo sea la dependencia de delta H de reacción con la temperatura. En los tres casos se usaron los mismos valores de Kt a T1 y de delta H de reacción a la misma temperatura estándar T0. En el caso de la línea negra, es una recta debido a que el delta H de reacción es independiente de la temperatura. Para cualquier valor de 1 sobre T, su pendiente es la misma y vale delta H de reacción sobre R. También se observa que Kt aumenta al aumentar la temperatura, por lo que el delta H de reacción es mayor a 0, es decir, se trata de una reacción endotérmica. La línea roja corresponde a una reacción con un delta Cp constante, es decir, que delta Cp es independiente de la temperatura e igual al parámetro A del polinomio mostrado en la transparencia anterior.
Tal como se desprende de la ecuación de Van Hoff, el delta H de reacción es linealmente dependiente con la temperatura y su valor varía a punto en la figura mostrada. El parámetro A es mayor a cero, por lo que el delta H de reacción es mayor a medida que aumenta la temperatura, o es lo mismo que disminuye 1 sobre T. Por lo tanto, la variable natural de KT2 aumenta más de lo que correspondería si el delta H de reacción fuese constante. La línea azul corresponde a una reacción con delta Cp igual a A más B por T, o sea, linealmente dependiente de la temperatura. De la ecuación de Van Hoff, vemos entonces que la pendiente de esta curva, que es el delta H de reacción, varía como una parábola con la temperatura. El parámetro A es igual al de la línea roja, pero el parámetro B es menor a cero. Inicialmente, el delta H de reacción es positivo, con lo que Kt aumenta al aumentar la temperatura hasta una dada temperatura Tm, en donde se hace cero. Y a partir de allí, el delta H de reacción toma valores negativos y Kt empieza a disminuir a medida que aumenta la temperatura. Bueno, quiero destacar solamente que este ejemplo es solo a modo ilustrativo de la dependencia del valor natural de Kt con la temperatura y no representa un caso real.